Bienvenidos, estimados estudiantes, y muy agradecidos por seguirnos acompañándonos a nosotros en esta segunda sesión, la sesión B del curso de Física de tercer grado. Es bueno recordar que estamos hoy día domingo 28 de febrero. Justo en la sesión A habíamos finalizado con estas láminas, ¿no? Indicando un poquito de esto de los conceptos fundamentales y magnitud fundamental. Entonces vamos a hacer un ejemplo bien para que lo aprendas. Mira, vamos a hablar sobre la materia. Bien, materia, exactamente. La materia tiene una dimensión. La dimensión es, oye bien, la dimensión de la materia es la cualidad con la cual yo me acerco a ella a través de la abstracción de un número. Es una cualidad que es medible. Esa es la dimensión. Y tenemos unidades. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería la dimensión de la materia? Bueno, la dimensión de la materia va a ser ahora la masa. Esa es la cualidad con la cual yo me acerco a la materia, con el número. Ya pues. ¿Cuál es la unidad? Bueno, vamos a tener como la unidad el kilogramo. Aquí está. Más específicamente te lo voy a decir de esta manera. Mira, atento. Si te dicen que tu profesor tiene un peso de 72 kilogramos, bueno, un peso no. Si te dicen que tu profesor, ya va un poquito acá, que un estudiante que se está ingresando, ya ingresó. Bien. Ahora sí, vamos a terminar la idea aquí. Aquí está la idea. Aquí te dicen. Te dicen que el profesor contiene una materia de 72 kilogramos. Atento a lo que te voy a explicar. Mira, atención, la materia. ¿Qué es la materia? Un concepto fundamental de física. Es decir, que no podemos hablar de física, no podemos iniciar el estudio de física si no tenemos claros los conceptos fundamentales. Eso es lo que se intentó decirte. Por lo tanto, los conceptos fundamentales se hacen ser clave para el estudio de nuestra ciencia que se llama la física. En particular, estamos estudiando a la materia sin que ocurran modificaciones en su estructura. Bien. Ahora, ¿cómo hacemos para acercarnos a la materia? Lo hacemos a través de un número. Ese número nos determina la masa. Y el número iría acompañado de una unidad. ¿Cómo es esto? Mira, cuando te dicen que tu profesor tiene 72 kilogramos de materia, bueno, porque eso es lo que contiene su masa. ¿Me estás entendiendo? O sea, estoy estudiando la materia a través de este número con su respectiva unidad. Y esto en conjunto es importante, y acá lo voy a poner en rojo porque es sumamente importante. Es lo que se llama la magnitud. Que te dije que lo iba a poner en rojo porque es muy importante. Entonces la magnitud es expresada por un número, atento a esto, con su respectiva unidad. Pero ese número es la dimensión con la cual me estoy acercando al concepto fundamental. Ahí lo tienes. Entonces date cuenta que desde la materia yo me acerco a través de la magnitud. O sea que en física no es importante esa magnitud. Óyeme bien, una magnitud es un número acompañado, oye bien, con una unidad. Número acompañado con una unidad. Todo eso en conjunto conforma una magnitud. Y esto es lo que se lo conoce con el nombre de una magnitud escalar. Bien, entonces, por favor, toma en consideración todas estas cosas que te hemos explicado aquí. Ya, pues. Vamos a dar unos breves minutos para que copies.
Entonces, muy atento a todo esto. Mira, recuerda que la magnitud necesita la dimensión, que es la cualidad por la cual es medido, es representado la atracción del concepto fundamental. Y con ello necesitamos unidades. En este caso, la materia la vamos a determinar con la unidad que es el kilogramo. Ahora bien, explicado eso, vamos a seguir avanzando, ahora sí, con el concepto de magnitud, que se hace importante, pues, magnitudes escalares sobre todo. Aquí vamos. Una magnitud es toda cualidad o propiedad de un objeto tangible que puede medirse. ¿Me estás escuchando? Lo que te había explicado anteriormente. La materia, tenemos la dimensión, que es la masa, es la cualidad con la cual me permite medir, abstraerme el concepto fundamental de materia. Ah, no te olvides, la masa es la dimensión de la materia. Ahora sigamos, ya sea mediante métodos directos o indirectos. Por lo tanto, el asunto de interés es la propiedad medible del objeto, que además pueda expresarse por un valor numérico asociado a una unidad de referencia. En consecuencia, el dato se convierte en información científica. Además, la magnitud puede clasificarse en fundamentales y derivadas. Es muy importante esto, ¿no? Y fíjate que aquí empezamos a ver, mira, aquí tenemos unos objetos, esos objetos de ingreso son los instrumentos de medición y el soporte teórico que nos da el patrón de referencia. Bien, entonces vamos para que tengas este concepto de magnitud más ampliado y que lo puedas entender y estudiar cuando estés en la soledad de tus estudios independientes. Entonces aprovechemos para que copies el concepto de magnitud, pues. Y nos hemos quedado con algo importante, que las magnitudes son fundamentales y derivadas. Ahí nos vamos a quedar, ¿oíste? Fundamentales y derivadas. De hecho, los tres conceptos fundamentales que te hablé, que es espacio, materia y tiempo, son magnitudes fundamentales. Ya pues.
Bien, seguimos avanzando. Recuerda lo importante que son las magnitudes. Nos habíamos quedado con la idea de que existen magnitudes fundamentales y derivadas. Ya nos habíamos acercado a las magnitudes fundamentales, que eran tres, ¿no? Espacio, materia y tiempo. Entonces nos tocaría preguntarnos lo siguiente. Tocaría preguntar lo siguiente. ¿Cuántas magnitudes fundamentales hay? ¿Cuáles son las magnitudes derivadas? ¿Y quién determina quiénes son fundamentales y quiénes son derivadas? ¿Cuáles serían sus diferencias? Vamos a contestar esas preguntas. Recuerda que las preguntas que estamos contestando es lo siguiente, ¿no? Es la motivación. ¿Quién determina esas magnitudes fundamentales? ¿Quién dice quién es fundamental, quién es derivada y cuáles son las características que las diferencian? Bueno, para ello tenemos que hacer uso del siguiente concepto, análisis dimensional. Atento a lo que dice análisis dimensional. Se ocupa del concepto de magnitud, dimensión u homogeneidad de ecuaciones físicas. Las dimensiones pueden tratarse como cantidades algebraicas operacionales. Dos miembros de una igualdad de una ecuación deben tener la misma dimensión y con el análisis dimensional puedo deducir fórmulas. Entonces, mira, vamos aquí a aclarar lo siguiente. El análisis dimensional es la parte de la física que determina las magnitudes. Recuerde que un elemento clave para las magnitudes es la dimensión, porque la dimensión es la cualidad con la cual yo voy a estudiar ese concepto. A ese concepto le voy a abstraer a través de un número y es lo que me va a dar la calidad de medir la situación. Entonces eso es muy importante, eso lo hace el análisis dimensional. Se ocupa el estudio de la dimensión. Además, el análisis dimensional, más allá de eso, de determinar cuál es la dimensión con la cual yo voy a medir con el número, me permite establecer homogeneidad entre ecuaciones. Por eso que se llama fórmula dimensional. Y además me permite descubrir unidades a constantes universales. Muy interesante, ¿no? Eso se ha utilizado demasiado. De manera que el análisis dimensional tiene tres propósitos. Acá lo vamos a tener, que no está muy bien claro ahí cuando lo estamos leyendo, pero en la explicación lo vas a tener. Mira, entonces, vamos a quitar esa letra roja y la vamos a poner en negra. El análisis dimensional, eso tenlo presente. Aquí está, análisis dimensional. ¿Qué hago con el análisis dimensional? Muy bien, en primer lugar, estudiar las dimensiones. Veamos, estudiar las dimensiones de los conceptos físicos. Eso en primer lugar. Otra cosa que hace el análisis dimensional, bueno, aparte de estudiar de las dimensiones, más allá de esa labor que es bastante significativa, también estudia homogeneidad entre las ecuaciones. Entre los miembros de la ecuación. De allí es que aparece oye bien, de allí es que aparece justo, volvamos nuevamente, discúlpenme, ok, aquí estamos. ¿Qué pasa aquí? Lo voy a para acá, muy bien, aquí, muy bien. De allí es que aparece la fórmula dimensional. Además de estudiar la homogeneidad entre los miembros de las ecuaciones, también me permite determinar, deducir unidades a constantes. Entonces, el análisis dimensional cumple con estos tres propósitos bastante elocuentes. Repetimos, aquí lo puedes aquí de forma clara. ¿Qué es el análisis dimensional? Estudia las dimensiones. Determina qué dimensiones voy yo a estudiar de los conceptos físicos. ¿Con qué me voy a acercar al número?
homogeneidad entre los miembros de las ecuaciones, con ello da lugar a lo que se llama la fórmula dimensional y también me permite deducir las constantes. Aquí viene el problema de la raíz con este concepto del Sistema Internacional de Unidades. Fíjense ustedes, el Sistema Internacional de Unidades es un sistema que usa todos los países del mundo, está constituido por ciertas unidades básicas, más un número limitado de unidades derivadas con las cuales 22 tienen nombres especiales, prefijos para denotar múltiplos y submúltiplos de las unidades y reglas para escribir el valor de las magnitudes físicas. Entonces vamos a hacer lo siguiente, estimados estudiantes, por favor, anote estas consideraciones teóricas para que en la próxima lámina se las voy a explicar de modo que la pueda entender. Ya, pues, vamos a dejar que usted anote esto.
Bien, seguimos avanzando y ahora vamos a aclarar esta situación de manera que sea comprensible. Magnitudes fundamentales, mira, este concepto es aquella que nos puede definir, es aquella que no se puede definir mediante otras, por lo tanto son independientes. Pues muy claro, ¿no? Entre ellas tenemos espacio, materia y duración, a lo que es lo mismo que el tiempo. Ahora, fíjate, en el espacio, la magnitud es la longitud. En la materia ya habíamos hablado que es la masa. Esta, que es la duración del tiempo, bueno, la duración del tiempo. Esto es la duración del intervalo del objeto que estamos observando. O sea que lo que quiero darte a indicar es lo siguiente. Mira, esta es el tiempo, pues, que es el intervalo de duración que emplea el científico para observar un fenómeno. Es eso. Sus unidades son metros, en la materia el kilogramo y en el tiempo el segundo. Mira, estas son las dimensiones. Se denotan con estas letras específicas, LMT. No te olvides de eso. Ahora, las magnitudes derivadas son aquellas que se definen a través de las magnitudes fundamentales. Por lo pronto, vamos a tener ese concepto de relevancia. Entonces, copia esto también, que es importante, ¿no? Las magnitudes fundamentales y aquellas que no pueden definirse mediante otras, por lo tanto son independientes. Ellas ya habíamos hablado, que es el espacio, materia y tiempo. Esos son los conceptos fundamentales. Estas son las magnitudes, miras acá, y acá están las dimensiones. Este es el símbolo de la dimensión. Ya pues, vamos a dejar un tiempo prudente para que lo copie. Seguimos con las magnitudes derivadas. Entre estas magnitudes derivadas tenemos la siguiente: velocidad, cantidad de movimiento, aceleración, fuerza, trabajo, potencia. En un primer acercamiento resulta ser bastante incomprensible, claro, porque estamos empezando el estudio de la física. Estos son conceptos elaborados de física. Estos se van a ver con mayor detenimiento. Lo que quiero es que observas lo siguiente. Fíjate que en las dimensiones ya aparece, esto se está cada vez como complicando, ¿verdad? Ah, sí, cada vez se está poniendo más engorroso. Esa es la idea. Fíjate que aquí en las velocidades tenemos metros por segundo. En la cantidad del movimiento tenemos que es masa por velocidad. Para la aceleración, metros por segundo cuadrado. Para fuerza, Newton, trabajo Joule y potencia patio. No es bueno que te vayas aprendiendo esto, claro, porque no, esos son conceptos que lo vamos a venir desarrollando en la medida que vamos estudiando física. No te preocupes por eso. De verdad que esto cuando se presenta por primera vez es extremadamente abstracto, sin ningún sentido, pero le vamos a buscar sentido más adelante. Con lo cual, bueno, lo dejamos para que lo copies más adelante. Ubícate en el video y lo copias porque lejos de ayudarte a comprender, lo que te va más bien a no comprender la situación. Vamos a seguir avanzando más bien y dejamos eso como referencia. Lo que realmente quiero que entiendas va a ser lo siguiente. Mira, hay
una comunidad de científicos que se reúnen para determinar quiénes van a ser las magnitudes fundamentales y quiénes van a ser las magnitudes derivadas. Eso es lo que quiero que entiendas. A eso se llama la referencia teórica y eso lo hace el sistema internacional, un conjunto de científicos que se reúnen para determinar quiénes van a ser las magnitudes fundamentales y además con qué propiedad las vamos a estudiar. O sea, eso ya no nos corresponde a nosotros. Sin embargo, existe el análisis dimensional. El análisis dimensional va de mano con la labor que hacen estos científicos. El análisis dimensional, ya te había dicho anteriormente, te permite determinar el uso correcto de las dimensiones. Eso sí le corresponde a los profesores como nosotros. Mira, oye, tienes que usar el segundo, que es la unidad para el tiempo. No me vas a utilizar el segundo para medir masa. Ya. ¿Sí me entiendes? Eso se trata el análisis dimensional. Que con ello va a los conceptos de magnitudes, las cuales son fundamentales y derivadas. De eso se trata el asunto. Entonces, ahora, en correspondencia con el análisis dimensional, quiero que entiendas lo siguiente. Existen reglas operativas. Esas son las reglas operativas que tienes que escribirlas para hacer la manipulación de la fórmula dimensional. ¿Cuáles son esas reglas? Ahí vamos, eso es muy importante. Número 1. Las dimensiones pueden tratarse como cantidades algebraicas. Esto es, atento por favor, mira, esto se llama el dimensión producto se convierte en el producto de las dimensiones. Dimensión consciente se convierte en el cociente de las dimensiones. Dimensión potencia se convierte en el potencia de las dimensiones. Entonces, estas son las 3 reglas principales que vamos a utilizar nosotros para darle el uso correcto a las dimensiones. Ahí tienes las reglas. Por favor, copia esto. Naguará, 10 minutos. Desde Pedro. Seguimos en otras consideraciones. Date lo siguiente. Las constantes matemáticas son adimensionales. Muy importante esto. Repito, las constantes matemáticas son adimensionales. Es decir, que si yo quiero acercarme, óyeme bien, ¿qué es una dimensión? Dimensión es una cualidad con la cual yo estudio un concepto físico para darle abstracción en el número. ¿Estás entendiendo? Dimensión es una cualidad que yo me acerco al concepto físico para darle abstracción al número. Eso es una dimensión. Pero entonces si tú me das un número, o sea, yo le voy a dar, ¿con qué cualidad me acerco yo para estudiar el número? No, eso no es un concepto físico.
El ángulo tampoco no es un concepto físico, eso es un concepto matemático. El exponente sigue siendo otro concepto matemático. Las funciones trigonométricas sigue siendo otro concepto matemático. Date cuenta que todo lo que está aquí, el número, ángulo, logaritmo, funciones trigonométricas y exponentes son conceptos numéricos, no son conceptos físicos. Y la dimensión es que yo me acerque a través de la abstracción del número al concepto físico, no a un concepto matemático. Por ello es que estos conceptos matemáticos son adimensionales. ¿Qué significa que sean adimensionales? Son igual a 1. Ahí de sencillo, pues, no más. Eso es lo que tienes que aprender. Y esta tercera es muy importante. Significa lo siguiente. Toda ecuación ha de ser consistente desde un punto de vista dimensional. Eso significa que la dimensión del miembro de la izquierda es igual a la dimensión del miembro de la derecha. Tienen que tener la misma dimensión, porque si no, la fórmula dimensional es inconsistente. De eso se trata la tercera ecuación. Entonces, por favor, copia estas 3 reglas operativas y hacer ejercicios explicativos con el fin de poder entender todas estas referencias teóricas. Bien, ahora sí vamos a pasar a los ejercicios. Como dicen, el lema ese se llama el lema del aprendizaje de la ciencia. En la medida que nosotros hagamos más ejercicios, en esa misma medida comprendemos la ciencia a la cual estamos vinculados. Es decir, la práctica hace al maestro. Aquí tenemos un ejercicio. Vamos a completar estas tablas. Fíjate lo siguiente, en esta tabla corresponde a esto. Mira, 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 quiero hacerlo. Vamos a ver si lo podemos hacer utilizando, bueno, lo vamos a llevar negro. En primer lugar, vamos a hablar de A, ¿no? Aquí está. Y ponemos esto que es la dimensión de A. La dimensión de A, date cuenta que es longitud a la 3. Mira, longitud a la 3. Y creo que es T a la 1. Exacto. T a la 1. Vamos a... Un poquito aquí hay un errorcito con esto. Como extraño mi pizarra normal, ¿vale? Esta pizarra virtual, de verdad no me gusta para nada. Entonces aquí tenemos T a la menos 1. T a la menos 1 crece. Da la sensación de que fuera T a la menos 1. No, es T a la 1. Evidentemente se ve claramente de que es T a la 1. T a la 1. Y entonces para B, atento por favor, para B hacemos así, la dimensión de B sería L, longitud, con T a la 1. Ajá. Entonces, entre estas dos, oye bien, me mandan a calcular el producto de ellas. El producto de las dimensiones de A por B. Bueno. Entonces, eso significa, oye bien, dimensión producto se convierte en el producto de las dimensiones. O sea, sería A por B. Esa es la operación algebraica. Interesante, claro.
dimensión producto se convierte en el producto de las dimensiones. ¿Cuáles son las dimensiones de A? Bueno, las dimensiones de A ya habíamos determinado que era longitud a la 3, tiempo a la 1. Muy bien, esas son las de A. ¿Cuáles serían las de B? Bueno, por las de B serían longitud por tiempo a la 1. Bien, ¿qué es esto? Bueno, estas son operaciones de potencia. Potencias de igual base. Mira, aquí tienes L a la 3 y L, pero aquí no le ves el exponente, se sobreentiende que es 1. Entonces, esto es L a la 4. Vamos aquí que hemos cometido un error. Acá sería L a la 4. Ya. Porque tenemos L a la 3 con L. ¿Y el tiempo? Pues fácil, tiempo a la 2. Sí, así es. Solamente son operaciones de potencias de igual base. Entonces, aquí, dimensión producto se convierte en el producto de las dimensiones. Y esas dimensiones ya las hemos calculado anteriormente. Sería L a la 4, aquí está. Y el tiempo, que es la dimensión, que sería las 2. Así es que se opera este tipo de ejercicio.